Sí. Acompáñame a orar. Padre, muchísimas gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Gracias por hablarnos, precioso Señor. Gracias por permitirnos tener la oportunidad de tener oídos para oír. Te rogamos, Señor, estar concentrados, estar enfocados, no estar distraídos, sino puestos nuestros ojos en tus palabras, en tus opiniones, en tus dichos y no en los nuestros. Ayúdanos, precioso Dios, a discernir tu voluntad en nuestra vida y que podamos, Señor, el día de hoy ser renovados en ti, Señor, por tu Santo Espíritu. Que tu palabra venga, Señor, como un ungüento a sanar nuestras heridas, a lavar nuestras mentes, a edificar nuestras vidas, a darnos la solidez que necesitamos para las distintas necesidades y áreas de nuestra vida, Señor. Te queremos dar la gloria siempre, Señor. Y ponemos todo este tiempo en tus manos, Señor. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, acompáñame, por favor, al libro de los Hechos, al capítulo 23. Vamos a retomar el estudio de Hechos ahí en el capítulo 23. Y el día de hoy vamos a ver todo el capítulo, lo más, de una manera un poquito distinta, en el sentido de qué tan verso a verso, un poquito más como vuelo de pájaro. Y con el favor de Dios y con su ayuda terminaríamos el capítulo 23. ¿Listo? Mira, recapitulando un poquito, este es el tercer intento de Pablo por predicarle a sus hermanos judíos, ¿no? Acuérdense que hemos estado viendo que Pablo regresó a Jerusalén para predicarle a los judíos. Y Dios ya le había advertido cómo iba a terminar esta situación, que no lo iban a recibir, que no lo iban a aceptar. Y de todas maneras, Pablo iba en esa dirección, ¿no? Y lleva dos intentos previos. Cuando llega a Jerusalén, casi lo linchan, ¿se acuerdan? Casi se lo echan al plato. Y estaba ahí en el pueblo en esa primera chance y es la oportunidad que él tiene para hablarle a todo el pueblo judío. Intenta él pasar desapercibido, hacen un plan los ancianos de la iglesia de Jerusalén, al cual Pablo accede, ¿se acuerdan? Pero el plan falla. Entonces, primer intento fallido. Después, entre la misma revuelta que se arma, Pablo quiere aprovechar y va y se para, no sé si se acuerdan que les mostraba una foto de una fortaleza que tiene unas gradas, y dice el texto que él le habla a los padres, a los varones, o sea, gente que expresamente quiere borrar del mapa a Pablo, ¿no? Y les habla en arameo, los soldados no entienden, pero está ahí en su disertación y a medio speech falla de nuevo y de nuevo casi lo quieren matar, se lo quieren echar al plato y se viene abajo la idea que Pablo tenía. Entonces, ahora Pablo en este capítulo va a estar ante el concilio. ¿Y quién es el concilio? El concilio es un grupo mucho más reducido, es gente súper importante, es gente muy importante, de ahí de Jerusalén, de la comunidad judía, y muchos de ellos son sacerdotes, va a estar el sumo sacerdote, hay fariseos, están saduceos, o sea, todos ellos quizá eran hasta excompañeros de la milicia judía de Pablo, muchos años atrás. Pero ya sabemos cómo va a terminar esto, ¿verdad? Esto va a terminar mal. ¿Por qué? Porque Dios ya se lo había dicho a Pablo. Dios ya le había advertido que iba a padecer en Jerusalén, que no iban a recibir el mensaje por boca de Pablo. Y este capítulo 23, esto es como un breviario así introductorio, es uno de los capítulos que en mi opinión, ¿okay? Es uno de los capítulos donde más errores evidentes vemos en Pablo en esta ida a Jerusalén. Y esto hace pensar altamente probable que Pablo en este momento de la historia de este capítulo está más influenciado ya por su humanidad, por su carnalidad, que por una dirección de Dios. Y no sé si te ha pasado alguna vez que Dios te pone algo en el corazón para realizar,
emprende esto, haz esto otro, dedícate a esto, deja de lo que sea que el Señor te pone a realizar. Y ahí vas, ¿no? Ahí vas. Y a veces puede ser por un deseo tuyo que Dios de alguna manera te permite que lleves a cabo, ¿no? Pero y otras veces es una dirección de Dios literal, una misión que Dios te dio y te dice, desempeñala, ¿no? Pero ahí vas en el camino de hacer eso que te propusiste o que el Señor te mandó y tropiezas terriblemente y metes tu carnota por delante, tus impulsos humanos y la regamos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pero déjame decirte algo, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti y para mí. Ahora sí, vete ahí conmigo al versículo 1. Y mira lo que pasa en esta historia, casi novela de Pablo, ¿no? Dice el verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, repito, esta es la tercera chance, dijo, varones hermanos. ¿Te fijas que dice hermanos? Es hermanos, es la razón por la cual les mencionaba ahorita que quizás son ex compañeros de Pablo. Han pasado muchos años desde que él andaba matando cristianos, encarcelando, aprisionando creyentes, pero los llama hermanos tratando de introducirse de nuevo para hablarles del Evangelio. Del Evangelio. Pero es precisamente lo que Pablo no hace. Mira cómo continúa. Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo, qué padre que tengas muy buena conciencia. Qué padre que tú te sientas muy bien delante del Señor. Pero necesitamos la verdad de Cristo. Y una pequeña aclaración del tema de la conciencia. ¿Por qué Pablo dice que ha vivido delante de Dios con buena conciencia? Ahora, ¿qué es la conciencia? Déjame aclarar esto. O sea, la conciencia es como una voz en el interior de todos nosotros. ¿Te acuerdas del Pepe el Grillo? Bueno, algo así. Pero esa voz en tu interior no establece por sí misma lo que es bueno y lo que es malo para tu vida y para la mía. ¿Sabes por qué? Porque la conciencia es como una... Yo en la casa tengo una cámara con una aplicación y voy a revelar el secreto de mi casa, ¿no es cierto? Y en la aplicación tiene una onda que yo activo el sensor de movimiento. Y eso es para cuando la casa está sola, saber qué pasa ahí, ¿no? Pero tiene una perillita que le pone así de más sensible a menos sensible. Si lo pongo en más sensible y pasa una mosca volando, me manda la alerta. Pero esa perillita tú la puedes mover y te detecta en algún punto como ladrón. Pero el punto es ese, en algún punto. Y de alguna manera es así como funciona nuestra conciencia. O sea, la conciencia puede endurecerse, puede manipularse, puede modificarse según el entorno o la costumbre. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la primaria nadie decía groserías. En primero de primaria. Pero de repente, por ahí en segundo, o en 1.5, así, yo como ya para segundo de primaria, se levantó un chamaco un poquito más valiente que todos los demás y dijo un montón de groserías y como que, ay, pues no pasa nada, ¿no? Y de repente en segundo de primaria, todo el mundo decía groserías. ¿Qué es eso? Es esa flexibilidad de esa conciencia. Pero sabes, tú y yo como creyentes necesitamos una base correcta, firme, no variable. Necesitamos una roca firme. ¿Y cuál es la roca que tenemos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Jesús dijo, si tú oyes mis palabras, si las pones en práctica, voy a comparar tu vida como alguien que construyó su casa sobre una roca y vinieron tormentas y no se cayó. O sea, las tormentas vienen. Sí, sí van a venir. Y te vas a asomar por la ventana de tu vida y vas a ver rayos y centellas y los árboles arrancándose, pero tu casa no se cae. ¿Por qué? Porque la palabra es como una roca firme. Y la conciencia, por otro lado, pues se puede atrofiar, se puede encallecer, endurecer. Y lo único que es estándar para ti, para mí, lo único que es verdadero, confiable para un creyente es la palabra de Dios. Otro ejemplo es como si la conciencia fuera como una ventana.
Y si la ventana está limpia y llega la luz a esa ventana, la luz entra. Pero si la ventana está cochina y tiene calcomanías de Blackpink y de lo que quieras, no va a dejar entrar la luz de forma correcta, ¿no? Y la pregunta es, entonces, ¿cómo limpio la ventana esa como conciencia de mi vida? ¿Sabes cómo la limpiamos? Ahorita orábamos, de hecho, por eso, por medio de la palabra. Mira como dice Juan 15, versículo 3. Juan 15, Jesucristo dice, verso 3, ya ustedes, vosotros, estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. Y para ti y para mí, las palabras que Jesús nos ha hablado están en tu Biblia. No están en una bonita película o en una bonita serie acerca de Jesucristo. Gracias a Dios por las series y películas que tratan de hacer un esfuerzo por reflejar lo que Jesucristo enseñó. Pero hay que tener mucho cuidado. La palabra más segura es el texto que tienes ahí en la Escritura. Y eso es lo que lava tu conciencia. ¿Y cómo que lo lava? Sí, medita en la Escritura. Ten tu devocional, toma tus notas, ora, responde al Señor al respecto. Verás si no se lava tu conciencia. ¿Qué otra cosa lava nuestra vida? Acompáñame en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Navegantes, ¿cómo es la seguridad que tenemos del perdón de los pecados? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Los que lo han tomado. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para qué más? Limpiarnos de toda maldad. ¿Cachas lo fuerte que es limpiarnos de toda maldad? Toda. Es que tú no sabes lo que yo hice, fue terrible. Estaba escondido en mi habitación, pasó esto. Toda maldad. Él es fiel y justo. Pero dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Y entonces a qué se está refiriendo esto? Al arrepentimiento. El arrepentimiento. Todos tus pecados y los míos están perdonados. Pasados, presentes y futuros, estamos absueltos. Los que hemos creído en Cristo, estamos absueltos de pecado. Todo. Es más, no lo veamos ni siquiera como un tema religioso, es un tema legal. Romanos 8 dice que hemos sido justificados, y justificados es quitar la culpa a pesar de que la tengas. Hay un papel que dice que ya no debes nada. Oye, pero es que verás, no importa, no debes nada. Si has creído, si te has entregado a vivir para Cristo. Entonces ya no cargues con culpas, es un derecho legal, espiritual, el perdón del Señor. Y entonces, ¿a qué se refiere con que si confiesas tus pecados? ¿Sabes por qué? Porque confesar no es como nada más mencionar el error. Sí, eso puede ser hasta soberbia. ¿De qué crees? Fui bien grosero contigo. Ah, ¿y? ¿Estás confesando? Sí, o sea, ¿me explico? O sea, ¿qué es entonces confesar nuestros pecados al Señor? Es entender de forma personal que lo que hiciste es pecado y que te arrepientes y te apartas permitiendo que Cristo limpie tu vida y tu conciencia. Es eso. Tú no pides perdón, tú no confiesas tu pecado para ser perdonado. No, los pecados ya están absueltos. Confiesas en arrepentimiento. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, y la dirección a nuestra vida la tenemos, como decíamos ahorita, en la luz de la palabra de Dios. Entonces, volviendo a Pablo, él comienza diciendo, bueno, yo tengo mi conciencia limpia. Pues claro, ha estado metido con el Señor y se ha estado arrepintiendo de todos sus viejos caminos, nuestro querido Pablo. Pero Pablo comienza con esto y aquí viene el primer resultado de su introducción acerca de su conciencia. Verso 2, dice, el sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él, junto a Pablo, que le golpeasen la boca. O sea, Pablo estaba diciendo, yo tengo mi conciencia, y entonces Ananías le dice,
Les hace así señas. Y los que estaban resguardando a Pablo no eran cualquiera, era gente de milicia, gente. Y le pegan una bofetada a Pablo. Tremenda. Verso 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Le salió la carne a Pablo. ¿Por qué digo carne? Es una estimación mía. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Cuando tú estás avanzando en algo, ¿sí o no? Estás avanzando en algo y esperas que las cosas salgan de cierta manera. ¿Y cómo te sientes cuando no salen como tú las estás esperando? Nos rechinan los engranes, ¿no? Nos frustramos, nos enojamos, nos ponemos de malas, y algunos nos encendemos así, como TNT. Y en este punto, es el punto donde les menciono que quizás se evidencia un tanto que Pablo está en Jerusalén por su propio plan, no porque Dios realmente lo llevaba. Porque cuando es plan del Señor, uno a veces puede avanzar confiado, porque aún así, en medio de ese caminar con el Señor, hay retos de fe y de creerle al Señor. O sea, uno avanza porque el Señor te va dirigiendo y no significa que va a ser miel sobre hojuelas, pero el Señor es el que va dirigiendo todo. Pero cuando es uno mismo, uno por sus propios pistolas, uno espera cierto resultado y cuando no se da, nos desesperamos, ¿no? Y aquí Pablo, es tu oportunidad, o sea, estás delante del concilio de Jerusalén, has querido predicarles a ellos, es tu oportunidad de hablar lo mejor posible. Es más, Jesús, ¿qué dijo? Cuando alguien te golpea una mejilla, pon la otra. De hecho, a Jesús le había pasado algo similar cuando lo arrestaron. ¿Te acuerdas? Mira, acompáñame rápido, Juan 18, 23. Está Jesús a punto en su proceso de juicio y alguien lo golpea cuando Jesús está ahí en el momento. Y mire lo que dice Juan 18, 23. Jesús le respondió al que lo golpeó. Si he hablado mal, testifica que está mal. ¿En qué está el mal? Y si bien, entonces ¿por qué me golpeas? Esa es la diferencia de la respuesta de Jesús a la de Pablo. Pablo, no, pared blanqueada, Dios te va a juzgar. En la ley de Moisés sí había un criterio para recibir azotes, pero tenías que haber pasado por un juicio y otros diversos instrumentos legales. Verso 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote injurias? O sea, todavía ahí hay una oportunidad justa para que Pablo ponga su otra mejilla y pida perdón. ¿Sí? Y mira lo que pasa con Pablo, verso 5. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pregunta, ¿Pablo se disculpa? No se disculpa. Solo dice, no sabía, la ley dice esto. Ah, ok. Ok. Y sea como sea, de alguna manera, en esa oportunidad que Pablo está queriendo compartir el evangelio con sus hermanos judíos a esta altura, después de todo esto que acaba de pasar, después de esto que le acaban de decir y lo que acaba de responder, Pablo ya perdió. Es su tercer intento de predicar el evangelio y ya no funcionó. Te quemaste el cartucho, mi compa Pablo. De alguna manera, te lo quemaste. ¿Qué les vas a decir ahora? ¿Les vas a hablar del amor de Cristo? después de esta situación, cómo se puso ahí todo tenso. Y esto es parte de lo que mencionaba al principio, ¿no? Cuando vas en un camino, en una misión, en un proyecto, y la riegas tremendamente, gacho. Yo imaginemos un poquito el corazón de Pablo en este punto. O sea, de por sí ama profundamente al pueblo judío, y por 3 veces, esta es la tercera,
ya ha estado intentando hablar y no puede. No lo dejan ni siquiera terminar. Ahorita apenas estaba empezando, no lo dejaron ni comenzar. Frustrado por 3. ¿Sí? Diciendo en su interior, tal vez, es que ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. No sé si te ha pasado, pero como cuando la riegas con alguien para compartirle de Cristo y te terminas peleando con esa persona. No sé si te ha pasado. Yo tuve varias experiencias en mi carrera intentando predicarle el Evangelio a algunos de mis compañeros y, ay, Dios mío, cuánto me equivoqué. Casi los agarro a coscorrones, por no decir otra cosa. Pero, claro está, nosotros tenemos la oportunidad de pedir perdón, de servir, de restituir. A diferencia, por ejemplo, como Pablo, vemos que está sucediendo en este punto. Pablo, pues nomás menciona, dice, sí, ok. Pero déjame decirte algo, a veces el error es tan complicado, tan grave, que va a haber consecuencias difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque es probable que quizás nunca más le puedas predicar a esa persona. Jamás. De hecho, ahorita vamos a ver que Pablo ya no va a poder hablar con ellos. Nunca más. Pablo se va a ir de Jerusalén, se va a ir para Roma y nunca más va a volver a predicarle o a estar con estos judíos. Al menos él no, ¿no? Al menos él no. Y después el texto que viene a continuación, el verso 6, nos va a narrar cómo Pablo se zafa de esa reunión. ¿Y por qué se zafa? Porque en el interior de Pablo dice, ya la regué, ya hice mi desplante ahí de Super Pablo, vámonos a lo que sigue. Mira el verso 6, ¿qué sucede? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, paréntesis, los fariseos y los saduceos tenían un conflicto porque los fariseos creían en ángeles. Los fariseos es un grupo religioso que creía en los ángeles, en milagros, en lo sobrenatural, y entre ellos la resurrección de los muertos. Y los saduceos no. Ellos decían, no. De hecho, los saduceos creían que nada más el Pentateuco era inspirado por el Señor. Entonces, los salmos de David, Eclesiastés, los profetas, Isaías, eso no. Entonces, Pablo lo que dice es, yo estoy aquí, soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Verso 7. Cuando dijo esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Claro, les puso un 4. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y eso estaba en arameo. ¿No? Y los romanos están así como, ¿qué estarán diciendo? Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, imagínate cómo se puso la discusión, despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y agarran a Pablo y lo meten ahí en la fortaleza y cierran la reja, la puerta, lo que hubiera. Pablo lanza este hack porque entiende pues esta complejidad entre los saduceos y los fariseos y los pone en contra entre ellos mismos, ¿no? Y finalmente, como te digo, llega a la fortaleza, cierran la puerta y yo quiero que pienses lo que acaba de suceder hasta este momento con Pablo, porque llega a la fortaleza, cierran la puerta y se queda en silencio. Se queda en silencio. Imagínate a Pablo, está quebrado por dentro.
Está quebrado por dentro. Todo el plan de Jerusalén, los judíos, 3 intentos, chances que tuvo, ni lo dejaron terminar. Y en este último se me ocurre abrir mi boca y decir esto, ni disculpas pedí. Y en ese momento es como uno de los momentos más oscuros de Pablo. Verso 11. Fíjate lo que sucede. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Bendito Dios. ¿A quién se le dan ánimos? No, regularmente. Al desanimado. Claramente Pablo está por el fondo. Y así llega el Señor a tu vida y a mi vida cuando estamos en el momento más oscuro, cuando quizás has cometido los peores errores en las encomiendas que el Señor te ha dado. Y así el Señor te dice hoy: ten ánimo, Juan, ten ánimo, Carlos, ten ánimo, Lupita, Luisa, Fer, ten ánimo. Dice el Señor: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios de alguna manera ya había dicho: yo ya te había advertido que así iba a suceder en Jerusalén. Nada salió como tú esperabas, ¿verdad? Es más, hasta te equivocaste. Pero, Pablo, hay gracia para ti. Hay gracia. Yo soy fiel y justo. Levántate, Pablo, porque todavía tienes chamba por hacer en Roma. Y sabes, no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor a ti y a mí. Nada, estamos en su mano. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más vamos a necesitar? Si la cosa está que arde, su amor por ti arde más que eso que está ahí ardiendo, más que todo lo demás. Y en medio de cualquier terror, confusión, en medio de las razones más terribles, el Señor tiene misericordia de ti y de mí. ¿Te acuerdas la canción que a veces hemos cantado aquí que dice: tu gracia triunfó, tu gracia triunfó? Es eso. Es la gracia del Señor. ¿Y qué pasa cuando la gracia de Cristo viene a nuestra vida, viene a nuestra situación, nuestra realidad? Terminamos rindiéndolo todo. Todo, todo. Y entonces, de alguna manera, es Dios diciéndole a Pablo: Pablo, ok, aquí estás, encerrado. Ya habíamos hablado al respecto, sí. Okay. Dame espacio, Pablo. Llevas 3 intentos, ten ánimo. Dios no le dice: arruinaste el plan, Pablo. No, al contrario, le dice: has testificado de mí en Jerusalén hasta donde pudiste. Y antes de que me tiras tus tropiezos, tus asuntos. ¿Sabes qué? Vas a testificar también en Roma. ¿Por qué? Porque tus errores no han hecho fracasar la soberanía de Dios. Dios sigue estando en control. Pero ¿sabes qué, Pablo? En lugar de seguir en Jerusalén, vámonos a donde crees. A Roma, a los gentiles. Adiós, Jerusalén. Oye, ¿qué va a pasar con Jerusalén y los judíos? Ese es asunto del Señor, no asunto de Pablo. Y eso marca una lección bien fuerte para nosotros. Tú y yo tenemos que confiar tenemos que no confiar en nuestras capacidades personales. Debemos confiar en las capacidades del Señor. Debemos ser sensibles a la dirección del Señor cuando Él claramente nos está diciendo: sí, por aquí, no por acá. ¿Y cómo vamos a saberlo? Pues ya lo hemos platicado en otras ocasiones, con la palabra, con la oración, con el consejo del cuerpo de Cristo. Y si nos equivocamos en el camino, en las decisiones que tomamos, que te adelanto, va a pasar mucho, mucho va a pasar. Descansa en la gracia del Señor que Él tiene para tu vida.
Descansa en su gracia. El éxito de la obra de Dios en tu vida y en cualquier cosa que estés haciendo, que el Señor te mandó a hacer, depende única y exclusivamente de la soberanía del Señor. Si tu vida y mi vida acaban, ¿tú crees que el Señor no puede levantar hasta de las piedras gente que haga lo que tiene que hacer? Claro que tiene. Claro que puede. A final de cuentas, Dios no necesita a los hombres para ejecutar sus propósitos, pero ha decidido involucrarnos. Él hace la obra como quiere y cuando quiere para que la gloria sea exclusivamente de Él, no tuya y no mía. Y Pablo lo entiende. Si no, verás, vete a Romanos 9, 10 y 11. Son 3 capítulos donde habla acerca de cómo el Señor les va a revelar el Evangelio y darles un tratamiento especial a los judíos, que son su pueblo escogido. Los escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Entonces Dios de alguna manera le dice, a ver, hazte para allá, Pablo, vámonos a Roma. Y mire lo que va a pasar. Verso 12. Venido el día, ¡oh! Gracias a Dios, porque sus misericordias, dice el libro de Lamentaciones en tu Biblia, son nuevas cada mañana. Puede estar terrible tu situación, pero ahí viene la mañana. Gracias a Dios. Los peros del Señor, ¿no? Mira esto, venido el día. Algunos judíos tramaron un complot y se juramentaron, bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, o sea, se estaba haciendo la bola bastante grande. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, fíjense esto, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Hay este plan para matar a Pablo. Siguen empeñadísimos los judíos en querer matar a Pablo. Y me llama muchísimo la atención cómo siendo personas judías que de alguna manera son temerosos del Señor o al menos religiosos de los buenos para guardar la ley de Dios, hay un tremendo plan para matar a Pablo a base de engaño, a base de moches y a base de cosas sucias y turbias. ¿Te fijaste? Dice en el verso 15, dice, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. La ley decía que sí había que ejecutar un juicio de muerte sobre los que blasfemaran el nombre del Señor. Y ellos están en ese plan y para ellos es totalmente correcto, pero en este caso están tratando de armar algo, un plan a base de trampas y de engaño. Y yo quiero decirte algo, ¿quieres tener un parámetro para saber que algo que tú estás planeando o haciendo, saber si la voluntad de Dios está en eso o no? ¿Quieres? Ahí te va. Date cuenta si hay alguna práctica de pecado en medio de tu plan. Porque si es así, ten algo seguro, Dios no está en ese plan. Eso es asunto tuyo y mío. ¿Sí? En este caso, como te digo, ellos están aparentando como que si una cosa para otra, y esto es, curiosamente, un tanto similar al plan de cuando Pablo recién llega a Jerusalén y le dicen, pues haz como que tú estás ahí en el sacrificio y sí ve y preséntalo para que parezca como, o sea, al cabo el fin justifica los medios. Y en Cristo no es así. Los medios y el fin son igual de importantes para el Señor. Dios no hace cosas chuecas, pues, no anda haciendo el paro y la trampa para ganar almas para Cristo. No, el Señor no se mueve derecho. Sí, se mueve derecho. Continúa el verso 16, dice, más el hijo de la hermana de Pablo, ¿what? El hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, del complot
fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando, dice Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso para darle. Él entonces tomándole, lo llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante ti este joven, que tiene algo para que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme, muchachito? Él dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado a muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Y el tribuno dice, ¿pero cómo? 22. Entonces el tribuno despidió al joven mandándole silencio, que a nadie le dijese que le había dado aviso. Acuérdense que los romanos tenían que primero hacer un juicio legal romano antes de ejecutarlo, si no se podían meter en un problemón. Entonces por eso del silencio, no les digas que hay este aviso, que todo eso. Verso 23. Y llamando a 2 centuriones, fíjate esto, llamando a 2 centuriones, el tribuno, vengan para acá, sabiendo de este complot, dice, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. ¿Te fijaste todo lo que pasó? ¿Qué es todo esto? Sino Dios haciendo lo que Él quiere hacer a su manera, moviendo todo como Él quiere para hacer su voluntad. ¿De qué? De llevar a Pablo a Roma. Él tiene, tu Dios, nuestro Dios, tiene todos los recursos, todos los ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos. ¿Qué probabilidades había que él, fíjate, qué curioso Lucas escribiendo, por eso es inspirado por el Espíritu Santo, pero qué posibilidades había que el hijo de la hermana de Pablo supiera? Notas este énfasis de Lucas. Era más fácil decir, el sobrino de Pablo. Pero la Escritura está haciendo así como, el hijo de la hermana de Pablo. O sea, ¿qué posibilidades había que ese chico estuviera ahí y se diera cuenta del mitote y del complot que se estaba armando? ¿Y qué probabilidades? Yo ni siquiera sabía que Pablo tenía una hermana. ¿Me explico? O sea, ¿qué posibilidades hay de que ese chico llegue hasta el tribuno y que lo escuchen los romanos? ¿Qué probabilidades hay de que Pablo pudiera conseguir un ejército enorme para proteger su vida? Oye, un ejército para cuidar a un Pablo. ¿Tienes la imagen? Fíjate esta imagen. Le pedí a la IA, le dije, a ver, represéntame esto en una imagen. A ver, mira más. 200 soldados, 70 lanceros, 200 jinetes para un hombre. Dime si eso no es el Señor haciendo las cosas. Son evidencias circunstanciales de que Dios está obrando su obra, su voluntad. Y esto también es una gran lección del Señor para quienes esperamos en la respuesta del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no siempre va a responder como tú esperas. No siempre. Pablo, por experiencia, pudo haber dicho, ay, aquí estoy en la fortaleza, ahorita va a temblar, los muros caerán. ¿Te acuerdas? Se van a soltar los grilletes y me voy a pelar gallo. Oh, no, ya sé, me voy a dormir y en la noche, como a Pedro, va a venir un ángel, me va a sacar, me va a encarrilar a las afueras de Jerusalén y ya me voy. Pero nada, Dios hace las cosas como a Él le parecen, no como nosotros esperamos necesariamente. Pero lo que sí debemos estar seguros es que Dios está obrando su voluntad. Oye, una redada de 40 hombres y Dios dice, bueno, ahí te van 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, ¿qué onda?
¿Te fijas cómo se nota cuando Dios provee? ¿Sí? Cuando Dios está liderando ese proyecto de tu vida. Y termina este capítulo de cuando Pablo llega a Cesarea. Mira lo que sucede, verso 25. Y escribió una carta en estos términos. Que lo van a mandar, bueno, ya quitaron la imagen, pero ya ahí va Pablo con toda la comitiva de 470 y más personas. Yo no puedo creer, o sea, muchas veces ya ves que en las noticieros sale cuando llevan al prisionero en un carro de esos blindados y así 2, 3 camionetas a los lados y ahí va como el convoy. Pues aquí es un convoy de 470 soldados y de 3 categorías distintas. Y bueno, Pablo va con una carta, bueno, le mandan una carta para el gobernador en Cesarea y dice, verso 25, y escribió una carta en estos términos. Y ahí está la carta. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa. Ajá. Pero bueno, y habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Me llama la atención porque esta carta es medio, pues está ahí, y yo creo que está ahí porque el estudio de de Lucas, al escribir todo el libro de Hechos, les había comentado yo que posiblemente es como un estudio para presentar una defensa a favor de Pablo ante Roma, para decir, miren, no está haciendo nada malo Pablo. Y Lucas no se está dando cuenta que inspirado por el Espíritu Santo está escribiendo todo esto, no para defender a Pablo, sino para dejar el libro para ti, para mí el día de hoy. Y ayer le decía a Daniela, mi hija, que la Biblia, posiblemente los escritores no sabían que estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. No sabían que estaban siendo usados al escribir lo que escribieron. Pero Dios es así. Él va obrando su voluntad más allá de lo que tú y yo pensamos o imaginamos. A veces ni siquiera nos damos cuenta de hasta dónde trasciende la obra del Señor por un gesto tuyo que hacemos o por una mueca. ¿Sí? Verso 31. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Ahí va todo el convoy, ¿no? Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, o sea, nomás dejaron a 200, los otros, dice, volvieron a la fortaleza. ¿Por qué? Porque después de Antípatris como que ya se acababa mucho del peligro, del riesgo de la emboscada. 33 dice, cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, haber dicho así, preguntó, ¿de qué provincia eres? Y se preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, nota Tarso, Saulo de Tarso, ¿te acuerdas de dónde era? Tarso está en Cilicia, la zona de Cilicia. Le dijo, 35, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. ¡Wow! Fíjate cómo termina Pablo ahí en Cesarea, y le dicen, bueno, ahí vamos a continuar la historia los siguientes domingos, y vamos a ver qué pasa. Pero lo meten en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes es un lugar bonito. Verás, ponme la otra imagen, hija. Saqué una imagen histórica del pretorio en Cesarea. Es una costa. Los romanos mandaron construir este palacio y fortalezas militares alrededor de todo esto en la playa. ¿Cómo son los castillos a la orilla de la playa? Son una chulada.
Y esto es muy distinto a las prisiones de Pablo, ¿sí o no? Contrario a su pensamiento, ahora le toca estar preso y nota, va a estar alrededor de unos 2 años, pero las condiciones de su arraigo van a ser muy diferentes a las que están acostumbrados. ¿Por qué? Porque ahora tiene una cama, ahora tiene muros que ya no son calabozos húmedos, malolientes, llenos de ratas. Ahora en la mañana cuando se despierta, afuera de su puerta oye militares que van y vienen, asistentes generales. Es muy distinto el entorno. Y él está esperando el cumplimiento de la promesa del Señor de vas a ir a Roma. ¿Qué es esto, amigos? Es Dios obrando las cosas a su manera, no a la manera de Pablo. ¿Me explico? Y cierra este capítulo y lo que sigue en los siguientes capítulos que vamos a ver es Dios, la narración de cómo Dios va a llevar a Pablo a testificar, llevado por Dios, ¿no? Y quiero concluir, porque hasta aquí cerro el capítulo, 3 ideas principales y algunas reflexiones. Número 1, deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios obre. ¿Tienes un proyecto? ¿Tienes una encomienda? Deja que Dios sea el que vaya marcando los pasos. Deja que Él obre en tu vida. Cuando las cosas suceden bajo la dirección de tu Señor y damos el espacio para que Él obre, qué diferencia es. Qué diferencia hay. Número 2, y si la regué en ese camino, en ese proyecto, déjame decirte esto otra vez. Hay gracia para ti. Tienes la seguridad del perdón del Señor. Pero hay una realidad. Quizá tus decisiones van a llevar a que haya cosas que van a cambiar para siempre. Van a cambiar para siempre. Hay cosas que quizá no se van a recuperar del todo después de tu error. Y no te sientas mal. Es parte de las consecuencias. En medio de la gracia del Señor, hay cosas que quizá ya no cambien. Porque aun cuando nosotros somos débiles y nos equivocamos, Dios nunca pierde las riendas. Es como Pablo, aquí. Él ya se fue a Cesarea. Bueno, no él, Dios lo sacó con un ejército enorme, ¿no? Pero Pablo nunca más va a volver a Jerusalén. Nunca más. Ya no va a poder completar esa parte. ¿Y quién le va a predicar a los judíos? Es asunto del Señor. Y a Dios, amigos, nuestros pecados no lo toman por sorpresa. O sea, ¿tú crees que en Edén le tomó por sorpresa a Dios el pecado de Adán? Así como, ay, ya me arruinaron el Edén. A ver, pues vamos a inventar la redención. No. Él tenía la idea de la iglesia de Jesucristo. Dios la concibió desde la fundación del mundo. Dios tiene una mente superior a la nuestra, no la podemos entender, porque hay gente, a veces decimos, oye, pero ¿cómo? Entonces, ¿Dios sabía o no sabía? No lo quieras razonar de esta manera, porque es como los patos, como dicen los patos tirándole a las escopetas. La mente del Señor es superior a la nuestra. Pero a Dios no se le sale nada de control. Pablo va ahí ahora en Cesarea a estar 2 años, ahí, elegantemente en ese arraigo domiciliario en Cesarea, en el pretorio ahí de Herodes. ¿Cuántas cosas no podría haber seguido haciendo Pablo en los gentiles durante esos 2 años? El saxofonista Mauricio me decía el otro día, cuando veíamos este tema de que si fue él o no fue por su cuenta o fue por dirección del Señor, decía, imagínate, me decía esta misma cuestión, o sea, ¿qué hubiera pasado? Claro, le digo, imagínate, Corinto, el 1 y 2 de Corintios que tienes en tu Biblia. En ese lugar estuvo más o menos el mismo tiempo que va a estar en Cesarea. Imagínate, se levantó una iglesia sólida, creciente. Pero no, ahora Pablo va a estar guardado ahí en una oficinita. Y sí, esos arraigos permitían, porque los romanos no les daban comida. Y acuérdate que en Cesarea vive Felipe y sus hijas que profetizaban. Seguramente ellos se encargaron de Pablo de llevarle comida, de llevarle cobijas, de llevarle lo que fuera necesario. Y ya no, Pablo ya no va a poder salir a andar de misionero. Ya no hay un cuarto viaje misionero de Pablo. Entonces eso no significa que Dios rechazó a Pablo.
y tampoco significa que Dios nos va a rechazar a ti y a mí, no. Nada nos puede separar del amor de Cristo, pero eso tampoco exime la responsabilidad de hacer las cosas de forma correcta y esperando en el Señor. Por ejemplo, Sansón. Sansón es uno de los ejemplos, por un lado, como más dolorosos de la Escritura, pero al mismo tiempo llenos de la gracia y la redención del Señor. ¿Por qué? Un hombre con una fuerza tremenda dada por el Señor. Y por su necedad, por su terquedad, por su error, revela cómo es el motivo de su fuerza. Le cortan el cabello y viene uno de los versos más tristes en toda la Escritura que dice, y entonces el Espíritu le dejó. Y entonces atrapan a Sansón, le sacan los ojos, lo ponen como un burro, como un animal a darle vueltas a un molino. Dejando de lado la imagen, la investidura que Dios le había dado como juez instituido por Dios, a nada más y nada menos más bajo que un animal, dándole vueltas al molino, perdiendo toda su la identidad que el Señor le había dado, todo perdido. Pero ahí, en el fondo más profundo, dice la Escritura, el cabello le empezó a crecer. Y es esa gracia que está sobre tu vida y sobre mi vida. Y Dios le permite, cuando el cabello le crece, recuperar su fuerza, pero ya no va a ser como antes. Sansón ahora no tiene ojos. Ya no va a poder defender. Y sí, termina colapsando el lugar en una reunión donde están todos los filisteos. Y dice que ese hecho mató más filisteos en ese momento que en todo lo que hizo antes. Claro, es la gracia del Señor restituyendo las cosas, pero quizá las condiciones no sean iguales para nosotros o cualquiera de nosotros. Entonces hay gracia para nosotros y esa gracia debe llevarnos a reflexionar sobre nuestras elecciones y para corregir nuestro caminar y dejar que el Señor obre. Y la número 3, aprende a ver las cosas como Dios las obra. Las evidencias circunstanciales, lo que te decía ahorita, de el sobrino de Pablo. Y cómo sucede todo eso, son evidencias. Dios no siempre va a obrar como tú esperas, pero está obrando su perfecta voluntad. ¿De acuerdo? Vamos a orar para ponernos delante del Señor con esto que vimos hoy. Precioso Señor, cuántas gracias te damos por esta historia de Pablo, Señor. Gracias, Señor. Hoy queremos entregarnos a ti y estar a cuenta, Señor. Tal vez nos hemos equivocado tan tremendamente como Pablo lo hizo, Señor. Hemos dejado nuestra carne emerger o hemos dejado de permanecer, Señor, en tus palabras y nos desesperamos. Pero, precioso Dios, o nos desanimamos también, Señor, y nos deprimimos, Señor. Pero, Señor, tú estás obrando una obra de gracia. Y lo primero que queremos decirte es, perdónanos, Señor, y levántanos. Así como viniste con Pablo a decirle, cobra ánimo, que yo estoy ahí y te voy a llevar a tal lugar. Así, Señor, levanta los ánimos de todos los que necesitemos el día de hoy. Y confírmanos, Señor, nuestro proceder, nuestras decisiones, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar de hacer. Y queremos decirte, Señor, que te damos el espacio para que tú obres. Danos tu dirección, Señor. Danos la convicción, Señor, en las cosas que tú has dispuesto para nosotros. Y permítenos, Señor, asumir quizá las consecuencias de las cosas y las decisiones que hemos tomado, pero ayúdanos ahora a caminar en tu gracia, sabiendo que tú restituyes, Señor. Tú cambias la noche en día, Señor. Cambias el lamento en baile. Señor, y te damos tantas gracias por esa gracia infinita que nos abraza, que nos sostiene, Señor. Tú no nos has dejado huérfanos. Jesús, tú dijiste, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros y aquí está el Espíritu de Dios con nosotros. Espíritu Santo, ven y llénanos a todos y permítenos vivir en la gracia y en el poder de la palabra de Cristo. Permítenos vivir en la gracia de Jesús, reconociendo, Señor,
tus favores sobre nosotros, tus misericordias sobre nosotros y siendo sensibles a tu dirección para tomar las decisiones correctas. Muchísimas gracias, Señor, por esta historia que nos dejaste a través de la escritura de Lucas y la investigación de Lucas. Gracias, Señor, por el libro de los Hechos. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.